era Los secretos de la fe, ¿no? Y decís, ¿por qué pusimos este título? En un momento decía, hay tanto para aprender de la fe, hay tantas cosas realmente interesantes que Dios va a ir hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a través de nuestra experiencia, de nuestra vida. Por eso entendía que era importante poner un título como este, Los secretos de la fe, ¿no? Cuántas cosas Dios seguramente quiere enseñarnos a cada uno de nosotros y en nuestra vida, en nuestra experiencia, a través de las cosas que hemos vivido y vamos viviendo, Dios va enseñándonos cada vez un poco más, ¿no es cierto? Y bueno, para empezar, vamos a ver un pasaje que es muy conocido en Hebreos capítulo 11. Quiero comenzar allí en esta mañana pensando para tratar de dar una definición de qué es la fe, ¿no es cierto? Seguramente más de uno me va a decir, bueno, la fe es esto, lo que dice allí el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Ahí dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez creo que ya he compartido algo de esto aquí en la iglesia, porque realmente en esta definición podemos ver cosas que son realmente muy importantes a la hora de pensar en la fe, ¿no es cierto? Cuando yo digo, ¿qué es lo que significa la fe para mí? Allí la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, por ejemplo, dice que por dos cosas que no cambian jamás, que son inmutables, los cuales es imposible que Dios mienta, por esas dos cosas nosotros podemos tener seguridad en la vida. Y una de las cosas es la palabra de Dios, que no cambia jamás. Dice la Biblia que la palabra de Dios no cambia, las promesas de Dios no cambian, ¿no? Puede pasar el mundo, puede pasar la tierra, los cielos, pero nunca la palabra de Dios va a cambiar. Y sabes una cosa, la palabra de Dios es la promesa de Dios es algo que realmente vos podés descansar sobre ella y creer realmente que Dios puede hacer cosas maravillosas porque estás confiando y creyendo en la palabra de Dios. Dos cosas inmutables, la palabra de Dios, pero por otro lado también es la persona de Dios. Dios no cambia, Dios es fiel, ¿o no? Dios es fiel. Y cuando yo hablo de la fe se asienta sobre estas dos verdades. En primer lugar, la palabra de Dios que no cambia y en segundo lugar, la persona de Dios que no cambia. Entonces, confiar plenamente en esto. Acá en Hebreos capítulo 11 nos vamos a encontrar con varios personajes que seguramente ya lo sabés. Y uno de ellos, por ejemplo, es Sara. ¿Se acuerdan Sara, la esposa de Abraham? Dice que Sara creyó que era fiel aquel que lo había prometido. Dice que ella tomó fuerzas para poder concebir aún estando en su vejez. Dice que ella, porque creía que aquel que lo había prometido era fiel y lo iba a cumplir. ¿Te das cuenta? Allí Sara estaba aplicando su confianza y su fe sobre qué, sobre la persona de Dios, porque creía verdaderamente que aquel que lo prometió era Dios mismo y él nunca falla, nunca deja de cumplir sus promesas. Por otro lado, encontramos también a Moisés acá en este capítulo 11. Dice que él rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque dice que él tenía puesto la mirada en el galardón. ¿Qué es el galardón? Aquellas promesas que Dios hace. Aquellas promesas que Dios va diciendo, y ahí Moisés dice que él dice que puso su confianza porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y más adelante dice en el verso 27, ven que Moisés dice, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Te das cuenta? Cómo Moisés no solamente confiaba en el galardón, en las promesas de Dios, sino que su fe estaba colocada en la persona de Dios. Dos cosas que son fundamentales. Entonces, a la hora de hablar de la fe, cuando queremos definir la fe, tenemos que entender que la fe es la seguridad, es la certeza de que Dios cumple su palabra, es la confianza plena en que Dios es fiel y nunca, nunca me va a dejar de lado. Qué tremendo que es esto. Y es maravilloso esto, porque la vida del Hijo de Dios se tiene que fundamentar de esta manera y cada día de su vida tiene que vivir en la fe. Cada día de su vida tiene que vivir pensando y creyendo en el poder que Dios tiene, en que Él cumple su palabra y que Él es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles, a pesar de eso, ¿no? Por eso en esta mañana quería de alguna manera comenzar dando tal vez algunos conceptos acerca de esta fe. En primer lugar, ¿qué es la certeza, ¿no?, de lo que esperamos? En segundo lugar, ¿qué es la convicción? De lo que Dios es fiel. También la fe es mi respuesta a la palabra de Dios, ¿no? Algunos dicen, no, Dios, la fe es un don de Dios que viene a nuestra vida. Cuando yo voy a Romanos dice que la fe viene por ¿cómo? Por el oír.
y el oír de la palabra de Dios. Miren, cuando yo abro la Biblia y voy leyendo la palabra de Dios y vos vas leyendo la palabra de Dios, hay algo que tiene que pasar en nuestra mente, en nuestro corazón, y es creerle a Dios o no. Y la fe empieza a crecer en nuestra vida o no, de acuerdo a cuánto yo estoy obedeciendo y entendiendo lo que Dios está diciendo, ¿no? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. En un momento que también habla de Rahab en Hebreos 11, ¿no? Y pensaba en Rahab y digo, Rahab era una mujer que vivía en Jericó, era una mujer que no salió con el pueblo de Israel de Egipto, era una mujer que solamente escuchaba todo lo que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel. Una mujer que escuchó lo que Dios había hecho cuando Israel salió de Egipto, cómo Dios abrió el mar, y esta mujer fue escuchando a través de su vida lo que sucedía con el pueblo de Israel. Ahora, cuando llegó el momento, esta mujer mostró su confianza en ese Dios que hace cosas milagrosas, ¿no? Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces vos decís, yo quiero tener fe, claro, para tener fe tenés que abrir la Biblia, tenés que escuchar la voz de Dios, tenés que ver lo que Dios quiere hablar a tu corazón y las promesas de Dios que son maravillosas, que Él las cumple, y Él es fiel y Él cumple con todas estas cosas, ¿no? Entonces tu fe empieza a crecer. Y vemos entonces que la fe es mi respuesta a Dios. Es mi respuesta a la palabra de Dios. En un momento los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, aumentanos la fe, le dijeron, ¿no? Y allí Jesús le da algunas respuestas acerca de eso, pero una de las cosas que Jesús mismo le plantea allí es que ellos tenían que tomar una decisión en su vida. Ellos tenían que hacer algo con aquello que escuchaban. Y le da un par de ejemplos allí, pero nos damos cuenta que Jesús no le dijo, te voy a dar más fe que otros. Le estaba hablando de la importancia que tenía para ellos de escuchar a Dios y responder a lo que Dios estaba diciendo, ¿no? También encontramos que la fe es dinámica. ¿Qué es dinámica? Porque la fe no es algo que Dios, que yo lo tengo en mi corazón y ya está. La fe es algo que va a cambiar a través del tiempo. Mi fe puede crecer o mi fe se puede debilitar. Ahí mismo decía los discípulos y el Señor Jesús dijo, si tu fe fuera como un grano de mostaza, hablaba de la fe tan pequeña en la vida del cristiano, pero que tiene que ir creciendo. Pero también habla de que la fe se puede menguar o se puede debilitar. Allí en Romanos capítulo 4, cuando escuchamos acerca de Abraham, el apóstol Pablo dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi como muerto. Claro, Abraham en un momento empezó a ver su vida, pensaba en las promesas de Dios y decía, no, Dios va a traer, va a cumplir su promesa, voy a tener un hijo, voy a tener multitudes, mis hijos van a ser en cantidad como la arena del mar, dice, como las estrellas de los cielos, tenía hijos. Y entonces en un momento empezó a considerar su vida, las cosas que le pasaban, y se miraba su cuerpo, ya tengo casi 100 años, mi esposa Sara ya también es anciana y tampoco puede tener hijos, y consideró estas cosas, pero su fe, a pesar de todo eso, no se debilitó. Entonces vemos que la fe también puede debilitarse en nuestra vida. Hay momentos donde nuestra vida es probada de diferentes formas, nuestra fe es probada de diferentes maneras, y si no tenemos puestos los ojos en el lugar correcto, y si no tenemos la confianza colocada en el lugar correcto, muchas veces nuestra fe se debilita y aflojamos y bajamos los brazos y tal vez nos alejamos del Señor y un montón de cosas que pueden pasar en la vida que nuestra fe se puede debilitar. Es dinámica la fe. Puede crecer, pero puede también debilitarse, ¿no? También la fe es necesaria. ¿Por qué es necesaria la fe? Acá, fíjate en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, necesaria la fe para acercarte a Dios, porque es necesario, dice, porque es imposible que te acerques a Dios y dudes de Él. Es imposible que te acerques a Dios y no te des cuenta que Él existe y que Él es poderoso y que hace cosas maravillosas en nuestra vida. Nuestra oración, hermanos, cuando vamos a la presencia de Dios, cuando vamos ante su palabra, ante su presencia, y vamos a pedirle cosas a Dios, ¿saben qué?
es imposible que vayamos ahí sin confiar en Él. La fe es necesaria en nuestra vida, pero la fe es necesaria también porque nuestra fe debe ser probada. Ahora, es increíble, ¿no? Y cuando llegamos a ese punto es difícil porque no queremos ser probados. Ahora, ¿sabe qué? Voy a buscar un pasaje allí en Primera de Pedro, capítulo 5, ahí nomás cerquita, Primera de Pedro, capítulo 5. Es interesante este versículo porque dice allí, versículo 10 dice, mas el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escucha, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira, una de las cosas que es necesaria en la vida del Hijo de Dios es la prueba, porque la prueba nos fortalece. La prueba de nuestra fe, que como dice acá, una vez que hemos sido probados, una vez que hemos pasado por todo eso, dice que Dios lo que hace es nos perfecciona, nos afirme y nos fortalezca en la vida cristiana, ¿no? Entonces decimos, queremos crecer en la vida, yo quiero ser una persona diferente, quiero crecer, quiero tener victorias en la vida. ¿Sabes una cosa? La prueba es el camino que Dios te va a poner. Y tu fe tiene que ser probada. Y es la fe del Hijo de Dios que tiene que ser probada. Es necesario que acerquemos a Dios con fe, pero también es necesario que muchos de nosotros y todos pasemos por esos lugares que a veces nos cuesta mucho atravesar. Pero la fe es necesaria que sea también probada, ¿no? Y acá en el 11 de Hebreo vamos a ver algunos ejemplos rápido. No me quiero detener mucho. Por ejemplo, va a hablar del versículo 4, va a dar algunos ejemplos. Habla acerca de Abel, que Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín, ¿no? Después habla de Enoc, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Enoc es interesante porque la fe de Enoc nos habla de una vida de comunión. La fe de Enoc nos habla de cómo él caminó con Dios, porque de la Biblia, en la Biblia no se habla mucho más de Enoc, solamente allí en Génesis, hablando de la genealogía, solamente habla de una persona, pero uno o dos versículos acerca de él y nada más. Pero habla de un hombre que caminó con Dios, un hombre que tuvo fe de tal manera que aparece en esta lista como un hombre que tenía comunión con Dios, ¿no? El ejemplo para nuestras vidas, un ejemplo de alguien que vive en la fe es alguien que camina en la comunión con Dios. Mirá el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Acá vemos también a Noé, un ejemplo de fe acá, ¿no? Como un ejemplo de alguien que por su fe estuvo dispuesto a obedecer a Dios y a servir a Dios. Cuando decimos, Señor, yo tengo fe, creo, creo en vos, tengo fe en ti. Mirá, acá hay un hombre que me muestra que su fe lo llevó a servir. Lo llevó a dedicar su vida, a obedecer a Dios, aún sabiendo, o sea, cosas que no veis, de igual manera él obedeció a Dios y por 120 años predicó allí a una sociedad corrupta, una sociedad terrible, aún se burlaban de él seguramente, pero él fue fiel a Dios. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios y sirvió a Dios en medio de ese mundo, ¿no? Vemos a Abraham, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, también dice, obedeció para salir. Mira, te das cuenta, acá habla de Abraham, de un hombre que escuchó el llamado de Dios. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y él salió, dice, sin saber hacia dónde iba. Sin embargo, su fe en ese Dios lo llevó a caminar con Dios, a ir detrás de Dios, a escuchar el llamado de Dios, a responder el llamado de Dios y dijo, aunque no sé a dónde, pero Dios me dijo que vaya. Y él empezó a caminar. Y la fe de este hombre lo llevó a movilizarse, lo llevó a escuchar el llamado de Dios y a responder a ese llamado de Dios. Dios seguramente nos llama a cosas en la vida. Y Dios está tocando tal vez nuestros corazones, a cada uno en forma personal y particular, porque Dios quiere algo de nosotros. La fe me lleva a qué? A obedecerle a Dios, a escuchar su voz y a responder al llamado de Dios, aunque no sé a dónde, pero Dios está allí hablando. Vemos también allí que Él habitó como extranjero, dice el verso 9.
en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y él fue un hombre también que su fe lo llevó a esperar. Y sabemos la historia de Abraham. Sabemos cuánto esperó, porque dice verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Y él caminó como un extranjero, como un peregrino, alguien que viviendo en tiendas, viviendo por la tierra prometida. Sin embargo, él caminó siempre esperando aquello que Dios le había prometido. Es difícil esperar. Es difícil esperar el tiempo de Dios, es difícil esperar la voluntad de Dios, es difícil esperar la respuesta de Dios, pero Dios nos llama a vivir una vida de fe, nos llama a vivir esa vida que aprende a esperar a Dios, que Dios sea quien responda a todas las cosas. Y esto es algo difícil, hermano, pero acá tenemos un ejemplo tremendo de la vida de Moisés, de Abraham, perdón, acerca de esta espera, ¿no? Mirá el versículo más adelante, habla de Moisés también, el verso eh, 22, 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. La vida de Moisés y la vida de obediencia de Moisés y la vida de fe de Moisés lo llevó a tomar decisiones trascendentes en su vida. Decidió, él escogió, él rehusó. Son palabras que me hablan de decisiones que él fue tomando en la vida. Y esta de fe de Moisés me habla de que en la vida de Moisés fue un hombre que él decidió, eligió, escogió, y me habla de tomar decisiones en la vida. Dios siempre nos va a llamar a tomar decisiones. Y en la vida nuestra, en cada uno, hermano, siempre tenemos que elegir y siempre tenemos que buscar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y ese es un paso de fe. Y acá Moisés nos deja ejemplos acerca justamente de esa forma de vivir, una vida que toma decisiones, que elige. Yo veo acá muchos adolescentes y jóvenes, seguramente vas a tomar muchas decisiones y vas a estar expuesto a muchas decisiones en la vida. Lo mejor que te puede pasar es buscar en la palabra de Dios, buscar en Dios qué es la mejor decisión que puedes tomar. Porque la vida de fe es eso, es una vida que decide. Es un hombre, como acá Moisés, un hombre que decide. Y estoy pasando por alto muchos de estos versículos, porque quiero enfocarme tal vez en otros puntos acá. Mira, dice allí la palabra de Dios en el versículo 31. Mirá lo que dice, leo el verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. Dice que por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a empezar a ver una lista de personajes que vieron que a veces se dice que el capítulo 11 de Hebreo es como una lista de héroes de la fe. Y es interesante porque va a aparecer acá algunos personajes que son, y de los cuales vamos a sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Rahab. Dice que Rahab, la ramera lo llama así, dice que ella no pereció con los desobedientes porque había recibido a los espías. Es interesante que coloca a esta mujer acá dentro de esta lista de héroes de la fe. En primer lugar, llama la atención que era mujer y está acá. En segundo lugar, es una mujer que no era judía, era una mujer que era del pueblo, era de Jericó, era una gentil. En tercer lugar, dice que era una prostituta, una ramera. Ahora, vemos que por qué razón esta mujer está en medio de esta lista. Es interesante eso, ¿no? Ahora, vamos a aprender algunas cosas acerca de esto, ¿no? Dios lo coloca a esta mujer acá. Y podemos pensar, Dios no discrimina a nadie. Podemos pensar que cualquiera de nosotros puede servir al Señor. Y vamos a ver, fíjate el versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Mira, qué interesante, porque este verso 32
mostrar algunos de estos personajes que te digo la verdad, Sansón, ¿o no? Sansón, y podemos decir un hombre de fe. Sansón hizo todo mal, ¿eh? Todo mal hizo Sansón. Él hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Él tenía un voto que tenía que cumplir, sin embargo, él hizo cualquiera. Él comía, tocaba animal muerto, lo cual no podía hacer. Pidió al padre, no, andá y buscame una mujer de allá de Timnat. Y un montón de decisiones equivocadas en la vida de Sansón, pero Dios lo pone en esta lista diciendo que este fue un hombre de fe. Quizás en el último tiempo de su vida, él allí, creo que es el último momento de su vida, cuando está a punto de morir, que pide a Dios con toda su fuerza, que pide a Dios que le dé la fuerza para poder triunfar allí y matar a todos a esos filisteos. Ahora quizás decimos, pero ¿qué hace Sansón en este lugar? ¿Y qué hacemos nosotros? Porque muchos de nosotros, tal vez como Sansón, tenemos un pasado, un pasado que realmente no nos ayuda en nada, pero Dios tomó a este hombre y en un momento su fe lo llevó a poner en este lugar, en esta lista. Fíjate, allí, verso 32 de Gedeón. Gedeón no me puedes decir que era el mejor tipo de fe. ¿Por qué? Porque él fue el hombre que empezó a probar a Dios. Cuando Dios lo llamó, primero que él estaba escondido. En segundo lugar, Dios lo llama a Gedeón y Gedeón le dice, a ver, si esto es así, ¿por qué no mojás primero el vellón de un lado, después del otro? Y era quien estaba probando a Dios. Era Gedeón que cuestionaba a Dios. Era Gedeón quien dudaba de Dios. Pero Gedeón está acá en la lista de aquellos hombres y mujeres que tuvieron fe. A ver, dice también allí de Barak. Barak, otro personaje. ¿Y quién era Barak? Mira, no se distingue en la Biblia por ser un hombre de fe. ¿Por qué? Porque era la profetisa que estaba con él, la que manejaba todo, la que llevó la campaña adelante. Pero acá aparece este hombre, Barak, como alguien que en su vida fue un hombre de fe. Decía Jefté. Era un Jefté, es un hombre, era el jefe de la barra brava de la... no, era, claro, que un hombre que tenía una familia que fue rechazado por sus hermanos, era un hombre que se retiró a vivir en el desierto y se hizo jefe de una banda de ladrones, gente que estaba allí en el desierto, y él era un jefe de eso. Sin embargo, en un momento es probado y es llamado por Dios, y él toma la decisión de servir a Dios y liberar a su pueblo, ¿no? Ahora, qué tremendo, ¿no? Hombres y mujeres que dedicaron su vida, hombres y mujeres que en un momento, mirá, no habla acá de personas perfectas. Cuando pensamos en estos versículos de Rahab y todos los demás, no están hablando de personas perfectas. Personas que en un momento de su vida reaccionaron y decidieron seguir al Señor. Estas personas que a pesar de lo que vivieron y lo que fueron y lo que les pasó en la vida, no quiero vivir en el pasado, quiero empezar a vivir de una manera diferente. Y es la fe de estos hombres y estas mujeres que los llevaron a estar en esta lista. Esta fe que dijo, mirá, yo ahora quiero servir a Dios. Ahora entiendo quién es este Señor. Ahora entiendo y quiero servir a Dios. No importa mi pasado. La fe sobrepasa esas cosas. La fe nos lleva a sobrepasar nuestro pasado, nuestro fracaso, nuestra vida, lo que hemos hecho en la vida. Dios nos llama a vivir una vida de fe. Y estos hombres y mujeres que están acá nos muestran que en esta fe, mejor dicho, que nosotros también podemos vivir una vida, a pesar de lo que hayamos hecho, vivir algo distinto, porque Dios nos llama a vivir en la fe. Pero fíjense, hermanos, vamos a ver el verso 33. Y ahora va a dar otra lista. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¿Te das cuenta ahí? Habla de una lista de hombres
y mujeres que hicieron cosas maravillosas. Y quizás a vos te gustaría estar dentro de esa lista. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres que hicieron cosas grandes, dice que pusieron en fuga ejércitos, conquistaron reinos, realmente cosas victoriosas que hicieron ellos. Y nos dan personas que realmente fueron victoriosas en la vida, personas que siguieron al Señor y tuvieron resultados tremendos en la vida. Y dice que conquistaron, que apagaron fuegos, eran realmente hombres y mujeres que lograron cosas en la vida. Y así, hermanos, hay muchas personas en la vida que logran este tipo de cosas. Hay muchas personas dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo que realmente triunfan en la vida con cosas maravillosas. Y vos ves un ministerio interesante, una iglesia que crece, personas que producen, personas que realmente logran cosas maravillosas como estos que están acá. Y a veces la vida de ciertas personas y la fe de ciertas personas lo va a llevar a ser victoriosos como están acá. Pero fíjate, sigue el versículo 33, 35, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, dice, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hay la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora te muestra la otra clase de personas, cristianas, gente que cree en Dios, que tuvieron fe en Dios, sin embargo, vivieron una experiencia diferente. Personas que tal vez, como vos y como yo, vos ves dos clases de personas acá, algunos que lograron cosas grandes, pero otros, cuando dicen aserrados, según la tradición, Isaías fue un hombre que fue aserrado. Según la tradición, hay muchos personajes acá que vivieron de cierta forma y vos decís, ¿pero qué? ¿Dios se olvidó de esta gente? Y quizás nos podemos preguntar, ¿pero qué? ¿La fe es vivir siempre de victoria en victoria? Tener fe, porque a veces nos podemos confundir, a veces nos podemos engañar en nosotros mismos pensando de que siempre en la vida no va a ir bien. Y tal vez algunos que creen, no, yo tengo fe y nunca me va a pasar nada malo, te equivocás. Te equivocás, porque la fe no tiene que ver con eso. Acá encontramos a dos clases de personas. Personas que sirvieron a Dios, personas que amaron a Dios, personas que siguieron al Señor y fueron conquistadores. Pero vimos otras personas que sufrieron. Desde el otro lado de la moneda, donde realmente sufren, donde pasan momentos difíciles, pero no quiere decir que no tuvieron fe. Fueron hombres de fe, fueron mujeres de fe. Pero allí está, te encontrás con dos clases de personas. Mira, te invito a que vayas a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 me habla de dos personas. El versículo 1, Hechos capítulo 12, versículo 1, creo que lo ponen acá también, dice, en aquel mismo tiempo, versículo 1, el rey Herodes echó mano, tienen todos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles. Escuchá, la iglesia cristiana empezó a crecer. Los discípulos empezaron a predicar. Hechos de los Apóstoles están en Jerusalén trabajando y ahí empezó y dice que tomaron, dice algunos de la iglesia para maltratarles y mataron a espada a Jacobo, hermano de Juan. La iglesia recién comenzaba. El ministerio apostólico recién comenzaba y allí estaba Jacobo, uno de los tres que siempre estuvo con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Era el íntimo del Señor Jesucristo. Cuando estuvo en la transfiguración, Él estaba allí. Cuando estaba en los lugares especiales y momentos oportunos, allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que Jacobo lo mataron. Lo mataron y vos decís, ¿para qué estuviste 3 años con Jesús?
viviendo con Jesús, cerca de Jesús. ¿Y qué pasó con este hombre? Apenas comienza el ministerio apostólico, lo matan. Dice también allí, viendo, versículo 3, que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, también toman a Pedro, acá los hombres, ¿no? Pero toman a Pedro y toman a Jacobo. Pero a Jacobo lo matan y a Pedro lo dejan libre. El Señor lo libra. Y vos decís, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a Pedro sí y por qué a Jacobo no? Señor, ¿qué? ¿Jacobo no tenía fe? Sí, Jacobo tenía fe. Jacobo era uno de sus discípulos. Jacobo era alguien que estaba con el Señor Jesucristo. A veces en la vida, hermanos, nos ponemos a preguntamos estas cosas y decimos, ¿por qué? Y no entendés por qué. Y no sabés por qué. Pero quiero decirte algo, y esto es lo que vamos a aprender hoy. Dios tiene el control de las cosas. Y mi fe me tiene que llevar a aceptar la voluntad de Dios y no a entender todas las cosas. Acá lo encontramos con Jacobo, nos encontramos con Pedro, quizás compartieron todo su ministerio de aprendizaje con el Señor Jesús juntos, pero en un momento comienza la obra y uno muere y el otro no. Es interesante, ¿no? Porque encontramos acá este hecho que a veces, hermanos, en nuestra llamada fe tenemos demasiadas expectativas en la vida y confundimos la fe con las expectativas. Cuando me enfermé, algunos venían y me decían, yo tengo fe que te vas a curar, yo tengo fe que vas a hacer, y vamos a orar por esto, y vas a orar por esto, y con algunos lo compartí. Y yo le dije, ¿y si Dios no quiere? No, pero tenés que orar y es con fe, y declarar y hacer esto y lo otro, te va a ir bien. Son las expectativas que uno tiene, son los deseos que uno tiene. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Mira, Daniel capítulo 3, ¿se acuerdan, no? El horno de fuego allí. Mirá el verso 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor dijo que aquel que no se postraba delante de él, lo iba a tirar en un horno de fuego y que iba a morir allí en ese horno de fuego. Entonces, hombre, los amigos de Daniel no se arrodillaron delante de la estatua. Y dice Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, ¿por qué? Porque aquí nuestro Dios, a quien servimos, escuchá, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué estaba diciendo estos hombres? Creemos en nuestro Dios. Tenemos fe en el poder de Dios. Porque no te vamos a responder nada. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro, a quien servimos, puede librarnos. No hay duda acerca de esto. Yo creo en el poder de Dios. Creo que Dios puede hacer todas las cosas. Creo que Dios puede sanarme. Creo que Dios puede llevarme de victoria en victoria. Creo que Dios puede hacer maravillosas cosas porque creo en el poder de Dios. Y ellos tenían fe en el poder de Dios. Creyeron realmente. Y seguramente muchos de ustedes, hermanos, que están pasando por momentos difíciles en su vida, en ese Dios que puede hacer todas las cosas. Y amén por eso. Tenés que creer en eso. Pero dice el verso 18, y si no, tu versión, vos tenés otra versión de la Biblia, ¿no? ¿Cómo dice el 18? Y si no lo hiciera. Yo creo en Dios, ¿eh? ¿Y si no lo hace? Ellos no solamente tenían puesta su fe en el poder de Dios, sino también en la soberanía de Dios. Son dos cosas distintas. Yo creo en Dios, pero creo que Dios es soberano y hace su voluntad en mí. Creo en Él y creo que Él puede hacer cosas tremendas, pero ¿y si no quiere? Cuando pensamos en el apóstol Pablo, y si vas ahí a 2 Corintios capítulo 11, él va hablando y dice, mira, yo he vivido tanto, dice, he tenido hambre, he pasado desnudez, pero pará, estamos hablando del apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo,
Un hombre que oye, ¿cómo Dios lo va a hacer pasar por todo esto? Dios lo hizo pasar al apóstol Pablo, lo hizo pasar hambre, lo hizo pasar por desnudez, lo hizo pasar por naufragio, lo hizo pasar por tantas cosas en la vida del apóstol Pablo. Y allí en Filipenses capítulo 4 dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque la vida cristiana, la vida con Dios, me llevó a conocer al Dios que todo lo puede hacer, pero también al Dios que es soberano. Y si yo creo en aquel Dios que todo lo hace, también creo en el Dios que es soberano, que entiende, conoce cada cosa de nuestra vida y hace las cosas según su voluntad. Y acá nos encontramos en Daniel con estos hombres que dijeron, sí, creemos que Dios puede hacer todo, pero también creemos que si es voluntad de Dios lo hará, y si no, no. ¿Por qué? O si no, en esa oración que a veces hacemos, queremos torcer al brazo de Dios diciendo, Señor, yo necesito que vos hagas esto por mí. Señor, yo quiero que me sanes. Señor, yo quiero que me libres de esto. Señor, yo quiero... Ahora, Dios no va a hacer lo que vos querés. Él es soberano. Él hace cosas tremendas y Él hace cosas maravillosas. Vuelvo allí a Hebreos capítulo 11, hermanos, y voy a leer el versículo 13. Mirá lo que dice allí el versículo 13. Dice así el Señor, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está Abraham, está hablando de aquellos que recibieron las promesas de Dios. Y dice que estos hombres murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Se le prometió? La tierra prometida. ¿Qué es lo que se le prometió? Un reino. Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos ellos, y ellos dice que murieron, y aún más, dice que mirando de lejos a la promesa, los saludaba despidiéndose de esas promesas, diciendo, yo estoy de paso en este mundo, pero yo creo que Dios va a cumplir, yo sé que Dios lo va a hacer, es la fe que había puesto Abraham y todos los patriarcas en el poder de Dios, en la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios. Y nos saludaron de lejos y miraban de lejos diciendo, Señor, somos simplemente extranjeros y peregrinos acá. Pero creemos que Dios va a hacer su voluntad y que va a cumplir sus cosas. Porque Dios cumple sus promesas. La fe es la certeza de lo que yo espero, es la convicción de lo que yo no veo. Cuando yo digo que tengo fe en Dios, tengo que creerle a Dios y a su palabra que Él cumple su promesa y también que Él es fiel porque Él nunca nos defrauda. Y estos hombres están manifestando esto, dice que por la fe, verso 13, murieron todos sin haber recibido el prometido. Mirá el verso 39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, mostraron que tenían fe, a pesar de eso dice, no recibieron lo prometido. ¿Te das cuenta cómo el pasaje habla de que estos hombres creyeron en Dios, tuvieron fe? Ahora quizás muchos de nosotros diríamos, pero si yo creí en Dios, ¿por qué no me lo hizo? Y algunos tal vez piensan, o sea, si yo creí en Dios, si yo tuve fe en Dios, ¿por qué no me lo dio? La familia de Jacobo que habrá pensado, ¿no? Si él siguió a Jesús, ¿por qué no siguió vivo? ¿Por qué murió? Dios tiene un propósito. Y acá nos encontramos con algo tremendo, ¿no? Y es justamente hablar acerca del propósito de Dios en la vida. Verso 40 dice, verso 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mirá lo que pasó acá. Yo quiero que entiendas este versículo. Tal vez en otra versión se entienda un poquito mejor. Pero lo que está diciendo acá es, ¿qué hubiese pasado si estos hombres hubiesen recibido lo que se les prometió? ¿Qué hubiese pasado con nosotros?
¿Qué hubiese pasado con la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué hubiese pasado con la salvación que nosotros hoy tenemos por gracia a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hubiese pasado si estos hombres recibían lo que fue prometido, el reino milenial, el reino de Dios? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? Estos días estaba leyendo allí en Efesios capítulo 2, cuando habla de que nosotros éramos incircuncisos, dice, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, ajenos de los pactos de la promesa, sin Dios en el mundo, no nada. Entonces, lo que Dios está haciendo acá es, puso una pausa con el pueblo de Israel diciendo, no, no, ahora, ¿hasta qué? Hasta que se cumpla todo lo que quiero hacer con la muerte de Cristo y de esta manera todos puedan aprovechar esta salvación tan grande. Y sabes una cosa, dice, proveyendo Dios para nosotros alguna cosa mejor. Y a veces no tenés las respuestas que estás esperando, porque Dios se toma un tiempo, porque quiere otras cosas. Y quizás busques hoy esta respuesta y no lo tenés, pero Dios va a proveer algo mucho mejor, tal vez para vos, tal vez para tu familia, tal vez para tu entorno, no sé. Hoy en día hay mucha gente, la verdad, muchas personas que me hablan y me llaman que están pasando por momentos difíciles como de salud. Personas en La Rioja, me escribió el hermano ¿de dónde está? Arturo me escribió, che, Miguel, ¿puedes hablar con esta persona que tiene un cáncer de colon? Y así otros de Quilino, de otros lugares, ¿podés compartir con estas personas? Es el propósito de Dios. Dios hace esas cosas. Y cuando nosotros no entendemos, decir, ¿por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Y no entiendo qué está pasando, ¿por qué suceden estas cosas? No sé, pero Dios tiene un propósito. Y dice acá que no recibieron lo que se fue prometido porque Dios tenía algo mejor para nosotros. Y sabes una cosa, ¿te acordás que Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, nunca te acontezca? Cuando Jesús dijo acerca de la muerte, nunca tal te acontezca, le dijo Pedro. No, Señor, no, que no te pase esto, no vayas a la cruz. Pedro, tengo que ir a la cruz. ¿Qué pasa si él no iba a la cruz? ¿Qué pasaba si a él lo hacían rey en esa época, entró a Jerusalén, con los mantos y palmas? No, es necesario que Cristo vaya a la cruz. Era necesario que el Señor Jesucristo muera en esa cruz para que nosotros tengamos oportunidad de vida, para que nosotros seamos salvos, proveyendo alguna cosa mejor para nosotros, dice el verso 40. Para nosotros, y a veces los tiempos de Dios que no entendemos, es porque Dios está haciendo cosas tremendas en nuestra vida y aún a través de nosotros para la gloria de Él. La fe no es lo mismo que las expectativas que uno tiene. A veces yo quiero muchas cosas, pero Dios lo quiere. La fe no es para que yo le obligue a Dios que Él decida, que tome otras decisiones. La fe me lleva a entender que Dios tiene un propósito. La fe me lleva a entender y a darme cuenta que es lo que Dios quiere hacer en mí y que Dios quiere usarme. La fe me sirve para que yo haga todo lo que Él quiere y no para que Él haga lo que yo quiero. ¿Se entiende? La fe es dependencia de Dios. La fe es creerle a Dios porque Él es fiel. La fe es algo para toda la vida, donde yo tengo que vivir de esa manera creyendo en Dios, creyendo que Dios puede sostenerme a pesar de mis circunstancias difíciles y adversas que yo pueda tener. Yo puedo estar enfermo, puedo pasar por un momento complicado en la vida, puedo quedarme paralítico, puedo quedarme, no sé, muchas cosas en la vida. Mi fe es para aprender a vivir confiado en Dios, sabiendo de que Él es fiel y sabiendo de que Él puede hacer todas las cosas a pesar de lo que soy yo. Entonces, cuando pensamos en la fe, hermano, es que yo no sujeto a Dios a mi voluntad, ¿eh? La fe es para que yo aprenda a sujetarme a la voluntad de Dios.
que yo aprenda a aceptar la voluntad de Dios, para que yo aprenda a darme cuenta que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios siempre cumple su palabra y nosotros también tenemos que ser fieles y vivir de esa manera para la gloria de Dios. Yo no sé cuál eh, es o haya sido el pensamiento en tu vida respecto a la fe. Pero te digo la verdad, muchas veces podemos pensar que no, yo sí o sí Dios va a hacer esto en mi vida. Y podés pensar, no, yo voy a orar porque sí o sí Dios va a cumplir esto en mí. Cuidado. ¿Y si Dios no quiere? La fe es aceptar la voluntad de Dios. La fe me lleva a pensar en Él y a decir, Señor, que se haga tu obra en mí, tu voluntad en mí, no lo que yo quiero. Yo creo que Dios, como decíamos, los secretos de la fe, Dios tiene muchas cosas para enseñarnos. Y no sé lo que estás viviendo, no sé cuál es tu lucha, no sé cuál es tu prueba, pero sí estoy seguro que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y si hoy no recibís lo que quizás estás deseando, seguí orando a Dios, seguí clamando a Dios. Dios es misericordioso, pero Dios quiere hacer su obra en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por estos ejemplos maravillosos que encontramos en la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tu obra es perfecta. Y aun cuando nosotros no vemos, no entendemos, nos imaginamos cosas, tú estás allí obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque nos invitas a depender de ti, nos invitas a buscarte a ti, nos invitas, Señor, a vivir de una manera distinta. Los hombres se equivocan, nosotros nos equivocamos, Señor. Pero tú no, y tú eres fiel en hablar a nuestras vidas, en sostenernos, en cuidarnos, aún en los momentos de mayores pruebas, de debilidades, ahí estás tú. Gracias por esto. Ayúdanos, Señor, a vivir con esa fe maravillosa que podemos tener en la obra, en la palabra y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.